Este era el nuevo Chevy Corvette Z06 y era simplemente una locura. Quiero decir, era ridículo. Hace 27 años, para tener acceso a este nivel de rendimiento, básicamente tenías que ser un piloto profesional en una pista de carreras. Ahora, cualquier idiota con $80.000 podía ir al concesionario de Chevy y salir manejando un coche deportivo de 650 caballos que alcanzaba 202 millas por hora. Naturalmente, apoyo esto, y me hizo pensar, ¿ahora consideraremos al Z06 como un supercoche? Objetivamente, esta cosa era una locura, 650 caballos y 650 libras de torque. Un 0 a 100 en 3,3 segundos. Y esa velocidad máxima de 202 millas por hora. Todo dentro del territorio de los supercoches. Y no es solo un coche mediocre con un gran motor atornillado. Este coche cuesta poco más de $90.000 con opciones. Piénsalo así, este coche tenía más potencia, más torque y aceleraba más rápido el 0 a 100 y tenía más velocidad máxima que el Ferrari F50, que era lo mejor de Ferrari hace apenas 27 años. Ese coche cuesta unos $2 millones, incluso más hoy en día, y sin embargo te vendían este en un concesionario Chevy, en el mismo lugar donde podías comprar un Equinox con asientos de tela y tapacubos. Y el Z06 también sonaba bastante bien, escúchalo. Así que puedes ver por qué pensaba que este podría ser el primer Corvette que también era un supercoche. Sé que después vino el Corvette aún más loco, el ZR1, y por eso subí este vídeo antes que ese. Voy a mostrarte el Corvette más loco jamás fabricado, y luego en unos meses hice el vídeo del Corvette aún más loco jamás fabricado otra vez. De todas formas, debo mencionar que tomé prestado este coche usado en Turo, que es un servicio que te permite alquilar coches interesantes y geniales de otras personas en lugar de los coches normales y aburridos del aeropuerto. Te dan un presupuesto para alquilar coches geniales y elegí este. Lo alquilé en Arizona, en el aeropuerto internacional Sky Harbor en Phoenix. Hoy te voy a mostrar el Z06, voy a enseñarte todos sus detalles y características y luego voy a conducirlo y ver qué se siente al manejar un Corvette que básicamente ha alcanzado el nivel de un supercoche, y después le daremos una puntuación. Gracias por todo, ya sabes que puedes apoyarme con el canal, suscribiéndote o dejándome like o comentando lo que quieras. Voy a empezar bajo el capó, que tiene bisagras frontales. Se abre de esta manera y ahí es donde encontrarás el enorme V8 de 650 caballos. Puedes contemplarlo en toda su gloriosa grandeza de V8 de GM. En la parte inferior del propio capó también encontrarás un logo de Corvette. No es pequeño, uno gigante. Y no es solo el logo de Corvette, también dice Z06 para recordarte que esto no es solo un Corvette débil y común cuando muestras tu motor. Algo más interesante del exterior del Z06, que creo que la mayoría de la gente no se da cuenta, es el hecho de que es un convertible. O un Targa, o como quieras llamarlo, pero básicamente el punto es que el techo se puede quitar. Todo lo que tienes que hacer es soltar un par de pestillos. Uno está en el lado del pasajero, en la parte superior del parabrisas, y el otro está en el lado del conductor, también en la parte superior del parabrisas. Luego hay otro pestillo atrás que tienes que soltar. Es un poco más complicado, pero sigue siendo muy sencillo. Y solamente se levanta cuando acaba todo. Y entonces puedes disfrutar con el techo abierto donde quieras. Sé lo que estás pensando, ¿no se supone que el techo no debería quitarse en la versión de alto rendimiento del coche y la firmeza necesarias en la pista? Pero si le preguntas a Chevrolet sobre eso, ellos te dirán que esta versión en particular del Corvette tiene un 8000% más de rigidez estructural que el modelo anterior. En realidad no estoy muy seguro de qué es lo que te diría Chevy, pero eso es el tipo de cosas que dicen los fabricantes de coches cuando le preguntas sobre eso. Pasando a la parte trasera, verás que este coche es un hatchback, o como quieras llamarlo. Hay un par de cosas interesantes en la parte trasera del coche. Una es que no hay manera de abrirlo desde fuera. No hay ningún botón de apertura aquí atrás. Tienes que mantener presionado el botoncito en el llavero y eso abre la compuerta trasera. O presionar un botón que está a la izquierda del volante y eso también lo abre. Y una de las cosas que notarás cuando llegas aquí atrás es que tiene un espacio sorprendentemente amplio. Hay espacio para un montón de cosas aquí. Este coche no es pequeño, pero solo tiene 2 asientos, y el resto está básicamente dedicado al espacio de carga.
Puedes llevar equipaje para un viaje de 3 días en este coche con mucho espacio de sobra. También es interesante la ventana trasera, echa un vistazo. Está polarizada, pero si miras de cerca, puedes ver que el diseño que va de claro a la parte negra que bordea la ventana es el logo del Corvette, las pequeñas alas. No hay muchas otras cosas especialmente interesantes en el exterior del coche, en su mayoría es solo un Corvette, excepto por algunos cambios para convertirlo en un Z06, como las ruedas, el alerón delantero, los faldones laterales y por supuesto la pequeña insignia Z06 en el lateral. También me gusta otro detalle que tienen todos los Corvette y son las luces direccionales delanteras. Las luces del exterior de este coche son bastante normales, excepto por las direccionales delanteras, que son realmente geniales, míralas. Otro detalle genial en el exterior del Z06 son las luces de freno. Se supone que imitan las alas del logo de Corvette cuando están encendidas, y puedes ver que si hacen esa forma de V, genial. Lo cual es un buen detalle que probablemente la mayoría de la gente ni nota. Menos genial, las manijas de las puertas. Las manijas de las puertas ya son casi un truco. Metes la mano en una pequeña cavidad, presionas un botón y la puerta se abre. Creo que eso era genial cuando estaban los Corvette C5 y C6, pero ahora preferiría tener una manija de puerta normal. Dentro del Z06 pasa lo mismo, cuando entras y quieres salir, no hay manija de puerta, en su lugar hay un pequeño botón que presionas, y eso abre electrónicamente la puerta. También vale la pena mencionar que si la batería falla y te quedas atrapado dentro de tu Corvette, puedes simplemente tirar de una pequeña palanca de liberación manual en el suelo, y eso abrirá la puerta de forma mecánica. De esa forma no tendrás que preocuparte por quedarte atrapado en tu Z06. Pasamos a una de mis rarezas favoritas, se trata de las insignias interesantes aquí dentro, y específicamente la que está en la consola central que dice Z06 Supercharged, 650 horsepower, 650 pound-feet. Esa placa viene en todos los Z06 y no tiene ningún propósito real, solo muestra cuánta potencia y par tiene el coche. Para mí, eso es un poco excesivo. También es un poco exagerado el hecho de que los asientos, que son muy buenos, con buena garra y refuerzo deportivo, tengan en la parte trasera la palabra competition, para que sepas que estás en una especie de coche de carreras, como si fueras competitivo. Creo que no es necesario. Este coche tiene 650 caballos, que hable por sí solo. Lo siguiente de lo que quiero hablar es del sistema de botones para los asientos calefactados y ventilados, que es uno de los más extraños que he visto. Bien, este coche tiene dos asientos, el del conductor y el del pasajero, ambos tienen calefacción y ventilación. Parece sencillo, excepto que los controles de calefacción y ventilación del asiento del conductor están montados en la consola central, del lado del conductor, tiene sentido. En cuanto al asiento del pasajero, sí hay controles de calefacción y ventilación en la consola central, del lado del pasajero, pero también hay otro conjunto de controles para lo mismo, junto a la rejilla de ventilación del pasajero. En otras palabras, este coche tiene dos asientos, pero tres controles para la calefacción y tres para la ventilación. El conductor solo puede usar un conjunto de controles, pero el pasajero puede pararse el día presionando botones. Más calor, más frío, más calor, más frío, más calor, más frío. No sé por qué pusieron esos botones con la misma función tan cerca unos de otros, así que el pasajero, cuando quiere activar su asiento calefactado o ventilado, tiene opciones. Los controles del clima tienen una situación parecida. El ajuste de temperatura del lado del conductor está en la consola central, del lado del pasajero, pero el del pasajero no. En su lugar, está completamente al otro lado, debajo de la rejilla de ventilación del pasajero, junto al tercer control del asiento calefactado y ventilado. Así que cuando el pasajero quiere cambiar la temperatura, básicamente tiene ese control solo para él, y el conductor no puede hacer nada al respecto. Las rejillas de ventilación de este coche también son un poco raras. No hay nada compartido aquí. El conductor tiene dos rejillas de ventilación y el pasajero tiene dos. Y eso es todo. Las rejillas del centro están realmente muy separadas entre sí. De hecho, las dos rejillas del lado del pasajero están más cerca entre sí que las dos del centro. También es interesante que la rejilla central tenga una especie de forma triangular que comparte con la luz de advertencia del airbag del pasajero y las luces de advertencia. El control de las luces intermitentes es un triángulo que encaja con la rejilla central del conductor. Tenemos que hablar de los compartimentos. Este coche tiene una cantidad sorprendente de compartimentos interesantes, empezando por la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Parece una pantalla normal para ti. Bueno, el pequeño botón a la izquierda dice Screen. Podrías pensar que solo cambia la configuración del menú. No, presiónalo y mira lo que pasa. La pantalla se retrae y entonces tienes un pequeño espacio donde puedes esconder cosas de cualquiera que no haya visto el vídeo. Otros compartimentos interesantes: en el centro hay un compartimento para los portavasos, excepto que es bastante malo. Es solo un hueco y puedes colocar una pieza para sujetar el vaso, que casi seguro se perderá. Son de los portavasos más baratos que he visto en un coche. La consola central es muy grande, muy útil, excepto que
está bisagrada de manera que solo se abre hacia el lado del conductor, así que el pasajero, si quiere abrirla, no puede. En cambio, el pasajero puede usar la guantera. Ahora bien, no hay nada particularmente inusual en la guantera, salvo por dos cosas pequeñas que encontré. Una es el manual del propietario, que es bastante estándar, aunque me gustan estos dos pequeños párrafos. Están bajo el apartado de cuidado del vehículo y dicen... El primero dice que este vehículo tiene una dirección y manejo muy precisos y que responde de forma muy sensible al feedback de la superficie del camino. Se puede sentir una ligera desviación en la dirección dependiendo de la inclinación de la carretera o de otras variaciones, como surcos o baches. Eso es normal y el vehículo no requiere servicio. Luego en la sección de salto o traqueteo de neumáticos, cuando se conduce a baja velocidad y en giros muy cerrados, el vehículo puede experimentar salto o traqueteo de neumáticos. Esto es normal y el vehículo no requiere servicio. Porque dueños confundidos del Corvette seguían yendo al concesionario. Gente que nunca había tenido un deportivo antes, por fin, dijeron: «Mis neumáticos traquetean, no entiendo, ¿qué pasa?». Así que incluyeron eso para limitar a esta gente, lo cual, por supuesto, no lo evita. Esas personas siguen confundidas y aún aparecen por el concesionario a preguntar: ¿cuál fue la otra cosa interesante que encontré en la guantera? Pues eso sería esto de aquí. Es una multa de tránsito del estado de Arizona, para el dueño del coche. Puedo decir que alquilé este Corvette en Toro de un tipo llamado Matt, un tipo muy amable. Aparentemente recibió una multa por ir a 99 millas por hora en una zona de 65. Yo aún no he recibido ninguna multa, pero bueno, el día es joven. Un par de cosas más interesantes en el interior es que, como puedes ver, este vehículo tiene transmisión manual. Es una manual de 7 velocidades. No muchos coches tenían eso todavía, pero este sí, y tiene una función muy interesante. En la parte trasera del volante, donde normalmente estarían las paletas, en un automático, hay dos pequeñas paletas que dicen Red Match, igualación de revoluciones. Cuando estás conduciendo normalmente, la marcha en la que estás se indica tanto en el panel central de instrumentos como en el head-up display, lo cual es curioso. Eso suele verse en coches automáticos, donde te muestra si estás en P, RND, etc., pero este te indica la marcha incluso siendo manual. Cuando tiras de la paleta Red Match, se vuelve amarilla. Eso significa que el coche comenzará a igualar las revoluciones por ti, así que si haces un cambio descendente, el coche hará el blip de aceleración automáticamente. Si vuelves a tirar de la paleta, se pone blanca otra vez y el sistema se desactiva, pero si quieres tenerlo activado, puedes dejarlo encendido. Y cuando la marcha en la que estás aparece en amarillo, tanto en el panel como en el head-up display, es la señal de que está activado. Hablando del head-up display, es una función que ya he mostrado en otros coches que he reseñado, pero sigue siendo genial y vale la pena mencionarla otra vez. Es una característica que proyecta datos sobre el parabrisas y te muestra cosas como las revoluciones, la velocidad y puedes configurarlo para mostrar otra información. También puedes moverlo hacia arriba o abajo con un botón útil para mantenerlo en tu campo de visión. Es una característica muy buena y francamente creo que todos los coches deberían tenerla. Lo siguiente es hablar sobre la tecnología, pero antes mencionaré un último detalle, que es la selección de modo. Giras y el coche cambia entre varios modos, modo rendimiento, modo pista, etc. También hay un modo eco, un modo ecológico en un coche de 650 caballos. Quizás superdeportivo. Ahora sí, pasando a las características tecnológicas del Z06, empezaré con el cuadro de instrumentos, que es muy configurable y muy interesante. Tiene varias funciones curiosas. Por ejemplo, puedes navegar por los menús y encontrar las horas del motor, como si esto fuera un equipo de construcción. Más raro aún, muestra las revoluciones acumuladas del motor, la cantidad de vueltas que el motor ha dado desde que el coche salió nuevo. Dado que está dividido por 10.000, este coche ha tenido casi 87 millones de revoluciones desde que fue nuevo. Y hablando del uso de por vida, este coche también muestra cuántos galones de combustible ha consumido. También hay un pequeño gráfico de consumo de combustible que muestra tu rendimiento en las últimas 50 millas, aunque ningún dueño de un Z06 va a preocuparse por eso. Por supuesto, el Z06 también tiene todas las funciones de rendimiento habituales, como el medidor de fuerzas G y todo tipo de indicadores que muestran la temperatura y presión de cada posible orificio. Me gusta especialmente la pantalla de temperaturas de llantas. En lugar de decir grados, solo dice caliente. Otra cosa genial es que hay varios estilos diferentes del grupo de instrumentos. Hemos estado en Sport, este aparentemente es Tour, pero aquí está mi favorito personal, este es Track. Y mira esto, parece el grupo del viejo Honda S2000, con el tacómetro mostrado de forma prominente en toda la pantalla. Pasamos al sistema de infoentretenimiento, que es similar al de la mayoría de los Chevrolet, pero con un par de curiosidades interesantes. Por ejemplo, este coche tiene el habitual Performance Data Recorder, que ya he mostrado en el vídeo del Camaro ZL1.
Pero mira esto, puedes definir la línea de meta del circuito en el que estés. Sigues las instrucciones y el Performance Data Recorder comenzará automáticamente una nueva vuelta, cada vez que pases por la línea de meta definida sin tener que hacerlo manualmente. Además, usa una cámara incorporada para grabar tus vueltas, y si activas este botón también grabará automáticamente cuando le entregues el coche a un valet, para que luego puedas ver si se lo llevó a pasear. Solo tienes que insertar una tarjeta SD como en una cámara normal. Otra cosa curiosa está en el menú de configuración, en un apartado llamado Calibrar pantalla táctil. Presionas y simplemente te pide tocar un punto en cada esquina de la pantalla, uno por uno, como un juego de topos de pantalla táctil, seguido de un punto en el centro y luego aparentemente la pantalla queda calibrada. No tengo idea de qué significa eso o qué acaba de pasar. Y esos son todos los detalles y características del Z06, pero estoy aún más emocionado por la siguiente rareza: subirme el volante del Corvette más salvaje que se había hecho, y presionar los 3 botones de asiento ventilado todas las veces que quiera. Eso y pisar el acelerador a fondo. Bien, ya estoy al volante del Z06. Lo primero que notas al entrar en el coche es que todo en él es más. Es más rápido, más ruidoso, más brusco. Un Corvette normal ya está algo comprometido si quieres usarlo a diario, pero este, desde que lo enciendes sabes que estás en algo diferente, más especial o más incómodo, según tu opinión. Después de un día largo de trabajo, que solo quieres relajarte, este no es tu coche. La calidad de marcha es muy dura, es áspera. Estoy en modo eco porque quería ver de qué se trata, pero la suspensión es muy rígida incluso así. No sé cuánto cambian los modos realmente la suspensión. Seguro que ayudan, pero en cualquier modo, si manejas por un camino con baches como este, es brusco. Muy brusco. Te patea un montón. Es bastante molesto. Este no es un coche para relajarte y pasear. Es un coche que tienes que vigilar y manejar activamente. Lo cual está genial si estás en una pista de carreras o conduciendo por una carretera divertida, donde realmente forma parte del coche. Pero si solo quieres pasear, mejor no. Bien, eso fue pisar el acelerador a fondo. Lo que he aprendido es que este coche es muy rápido. Te cambia la percepción de lo que ves rápido. Probablemente pensarás que tu C5 es rápido hasta que tienes uno de estos. Incluso un C7 normal es un coche deportivo rápido, pero esto ya entra profundamente en territorio superdeportivo. Esto compite con todos los grandes superdeportivos. Y mientras grababa el vídeo pasó un Audi R8 por la carretera y todo lo que pensé fue: no sería competencia ni de cerca. Y eso que el R8 es un coche exótico de motor central y la gente le toma fotos en la calle. Pero esto es un Corvette. El sonido es absolutamente excelente. Es muy bueno. No suena como esos exóticos con tono agudo, suena como un gran y musculoso V8 americano. Para bien o para mal, a algunos les gusta eso, a otros no, pero así suena. El dueño le puso un short shifter, así que no puedo decirte cómo se siente el cambio original, pero sí puedo decir que el embrague es muy fácil de usar. Y la palanca de cambios, en cuanto a dónde está ubicada, es simplemente perfecta. Estás en el volante y ¡boom! Ya estás en la palanca de cambios y es muy fácil poner la mano ahí y usarla, incluso conduciendo en una carretera relativamente suave como esta. No solo sientes todo, sino que también escuchas mucho. Hay mucho ruido de los neumáticos y simplemente no es un vehículo cómodo. Por lo que he conducido en los últimos días, puedo decir que la dirección es increíble, muy precisa. Incluso con un leve giro de volante, el coche sigue exactamente a donde quieres. No hay ninguna vaguedad en el centro, va exactamente donde quieras. Y el ancho de este coche hace que se sienta tan capaz cuando tomas curvas fuertes que sientes que puedes ponerlo a cualquier velocidad. ¿Qué es el problema con estos coches, verdad? Lo pones a cualquier velocidad y luego tienes problemas. Bueno, voy a pisarle a fondo aquí. Conduje el ZL1 con este motor, pero el problema es que el ZL1 que manejé era automático y era rápido, se sentía brutal y poderoso, pero con la palanca manual sientes que tienes más control.
Se siente más rápido, aunque creo que probablemente no lo sea. Este coche es increíble. Lo conduje desde Phoenix hasta aquí, solo 2 horas, y simplemente estaba perdiendo el tiempo. Iba a 80 y pensar, podría ir al doble. Y estoy manejando en una autopista recta en medio de Arizona. No ha llovido en 10 años. Pienso, podría ir a 200 ahora mismo. Y no estaría sudando, excepto que sentiría cada ondulación del pavimento. A diferencia de los Porsche o lo que sea, no te da ese tipo de sensación de coche de lujo. Te sientes estable, pero también estás un poco golpeado mientras pasa. Esto es como un GT3 en lugar de un 911. Y así es el Z06. Tengo que ser honesto, generalmente no me gustan los coches con mucha potencia. Me gustan los coches que puedes manejar con delicadeza, usar todo el coche, usar todo el motor, pero renté esto en Phoenix y lo manejé hasta aquí a Tucson, 2 horas, y le envié un mensaje a mis amigos cuando llegué y dije, este coche es bueno, y no solo rápido, sino bueno, el paquete completo. Y cuando lo piensas así, tal vez debería ser un superdeportivo, pero simplemente no lo es. Para mí, un superdeportivo tiene que tener un nivel de exclusividad, cierta rareza, y el mismo diseño no puede venderse en un modelo base que puedes conseguir mucho más barato, sin importar qué tan rápido sea la versión de alto rendimiento. Es la misma razón por la que el 911 Turbo no es un superdeportivo. Así que el Z06 no es un superdeportivo, ningún Corvette realmente puede serlo, en cambio, es solo un deportivo que supera a muchos superdeportivos. Y con eso pasamos a la puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 61 de 100, lo que lo coloca cerca de la mitad, y también detrás del Chevy SS, el Camaro ZL1, el GT350R y el Demon. Esos coches son un poco más completos que el Z06 y, en mi opinión, un poco más cool, ya que el Z06 estaba ya un poco anticuado. Sospechaba que el ZR1 lo haría mejor.